Entramos en detalle, entramos en conversación con el gerente de Viva, Luis Roberto Durán Duque. Hoy en la Asamblea Departamental, le decimos, ustedes saben, la Junta Directiva del Departamento de Antioquia da una discusión de política pública bien importante y tiene que ver precisamente con vivienda y hábitats adecuados y sostenibles para el departamento. Un reto enorme, es que incluso nuestras metas y nuestras necesidades, por ejemplo, de vivienda para el departamento se incrementaron y se dispararon producto, entre otros asuntos, de la migración. Tener una política pública para atender esa realidad y esa necesidad es una urgencia y seguramente hoy contaremos con ella. Bueno, esto dependerá obviamente de los diputados. Gerente, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, Felipe, buenos días para todos. Estamos ya hoy muy atentos y con el corazón muy alegre por este segundo debate de la política. Donde debe quedar este asunto listo. Nuestros retos en esa materia han cambiado. Si bien Viva existe hace mucho tiempo, si bien se ha tenido un ejercicio muy importante, si bien la capacidad y la disponibilidad de vivienda nueva, de mejoramientos, de titulación, en todo eso se ha trabajado, hoy los retos son muy grandes. ¿Por qué? Porque se ha aumentado el déficit de vivienda enormemente, no solo por el comentario que hacías ahorita de las migraciones, sino porque tenemos unas realidades de empobrecimiento derivadas de la pandemia que también hacen unas fracturas sociales, hacen que las familias cohabiten en una sola vivienda. Acuérdate que hay dos medidas, hogares y viviendas. Hay una vivienda donde habitan hasta 3 hogares. Eso incrementa los déficits, lo hicieron por un tema económico, entonces los impactos hoy se han disparado por encima de 600.000 viviendas, es el déficit habitacional. Entonces, pues es una necesidad imperante que podamos tener una política que no solo nos lleve a una mega de déficit habitacional cero, que es una aspiración grande que nosotros tenemos, pero fundamentalmente para poder solucionar un problema que es estructural en la sociedad antioqueña. Gerente, ¿qué pasa si no se aprueba un proyecto como esto? ¿Se ve en riesgo este trabajo que desde ya se ha adelantado y pues se imposibilitaría que continuara o qué podría pasar? Uno puede seguir trabajando porque existen muchos mecanismos que son independientes de la política, pero si no se enmarcan dentro de una estructura que la direccione o que le dé al menos seguimiento, entonces la trayectoria de un problema público que trae su propia agenda, digámoslo así, o sea, el déficit viene con su propia agenda debajo del brazo y dice, yo aquí vengo a incrementarme. Entonces, las políticas están para que uno pueda, digamos, situarse en algún tramo de ese problema público y ver cómo lo reduce. De no aprobarse, pues es un freno a eso y la trayectoria estaría muy por encima. Es decir, cuando uno ve las proyecciones de la vivienda hacia el 2040 para un horizonte de tiempo, pues estarían casi pasando el 1.500.000 dentro de 18 años. Entonces, fíjense que esa es la importancia o lo grave de no aprobar o de no contar con un marco de atención para ese problema. Gerente, ustedes dentro del proyecto tienen definidas unas dimensiones, porque no es solo construir la casa, la vivienda, sino que eso tiene un montón de situaciones alrededor. Una de ellas es la planificación regional, el tema de los servicios públicos. ¿Cómo está el panorama frente a eso en Antioquia y qué plantea esa política frente a lo que deben de seguir los municipios en planificación? Esa es una pregunta trascendental, Paula, porque las políticas, digamos, en Colombia sobre vivienda siempre han estado concentradas sobre la vivienda nueva, pero nuestro déficit habitacional en el país, y Antioquia es una foto un poco de Colombia, oscilan entre el 75% al 80% el déficit cualitativo, es decir, lo que hace falta es mejorar la condición de vida de unas viviendas que ya existen. Solo entre el 20 y el 25% son viviendas que hacen falta. En Colombia 1 millón, en Antioquia más de 180.000. Pero las otras son 430.000, o sea, suben de eso. Entonces, las dimensiones se han concentrado también en no solo un enfoque regional, sino en un enfoque de género, que también es muy importante porque, voy a poner un caso, una mujer en este país es multidimensionalmente más pobre que un hombre. Entonces, eso es una cifra conocida, pero en vivienda aplica, es decir, hay madres que tienen doble condición, por ejemplo, son cabezas de hogar y sufren alguna discapacidad. Entonces, imagínese usted por qué van a tener el mismo aporte. No, eso hay que diferenciarlo en vivienda, por ejemplo, para un asunto de equidad y poder acercar más a esto. Entonces las dimensiones son múltiples, abarcan mejoramientos de vivienda, abarcan políticas de suelo, abarcan otras maneras de tenencia. La tenencia, ojo, no es solo una propiedad, no atraviesa por eso. La tenencia es una tenencia segura, es lo que establece ONU Habitat, que es una tenencia segura. Una familia puede vivir en arriendo, pero en una condición, digamos, sana, donde pueda tener una mejor ubicación dentro de la ciudad, no en la lejanía, no que le cueste 2 horas montarse en un transporte público para riesgo. Entonces esta política abarca 6 dimensiones. Una de ellas es incluso la gobernanza de los datos y de la información. Estamos construyendo hoy, desde el Observatorio de Viva,
un laboratorio que es un observatorio de vivienda que está produciendo información estructurada para la toma de decisiones. Hoy somos capaces de decir qué tipos de mejoramientos hacen falta en Antioquia de manera estructurada, cuántos en servicios públicos, cuántos en baños y en dónde y hacia quién. Eso ya es un avance tremendo a la hora de elaborar planes de desarrollo. Hoy le podríamos entregar a un alcalde electo o a un gobernador electo: mira, aquí tiene su cartilla, lo que es el déficit habitacional de su municipio y en qué se debería concentrar usted. Entonces, eso ya son unos avances que están incluidos en la política, pero que los venimos trabajando desde antes. Gerente, yo creo que el tema es absolutamente importante. A mí no me cabe duda que la Asamblea tendrá que aprobarlo, porque es que, lo hemos dicho aquí conversando, una de las políticas más claras, contundentes y reales que ha tenido la gobernación ha sido el proyecto Viva. O sea, el proyecto de mejoramiento es extraordinario. Las viviendas nuevas, ni qué decir. La legalización de predios que esta administración se ha dado la tarea ha sido histórica. El plantear esto a través de un acuerdo, a través de esta ordenanza, será como este final del proceso y dejar sembradas ya las bases para el otro gobierno, porque es que esa es la regla que hay que hacer, es dejar encadenado lo que está pasando ahora y eso es como la conciencia. Cierran ustedes un buen año, es lo que le han mostrado a la Asamblea, históricamente 70.000 más o menos es la cifra que ustedes están trabajando y es histórico lo que se ha hecho y que ahora es, con esta ordenanza, tratar de cerrar esa brecha y dejar un trabajo pisado para las próximas administraciones, ¿o no? Juan, por supuesto, los problemas públicos es lo que insistimos. El problema público excede a los gobernantes. Exacto. Hay problemas las dimensiones de esos problemas son tan grandes que lo que hay que dejar es el camino arado dentro de unos marcos no solo jurídicos, sino políticos, económicos, para que eso pues tenga una traza, una trayectoria importante. Esta política con seguridad de aprobarse, que esperamos que así sea, porque esto no es un tema de un gobierno. No, se tiene que aprobar, Luis Roberto. Es que pero no las tiene... cargas políticas, sí, revisando la carga en la Asamblea, eso debe salir, ¿o no? Debemos salir, pues en primer debate tuvimos plenaria pues en la votación, entonces sí. Eso nos pone muy contentos a la hora pues de afrontar segundo debate. Luis Roberto, ¿y esto cómo se articula con lo nacional? Es que tiene mucho sentido y muy importante una política pública que piense en el territorio regional, pero esto tiene que estar encadenado a una política pública nacional, el tema de los subsidios, aquí juegan las cajas de compensación, es decir, tiene que ser como todo un ecosistema trabajando con el mismo propósito y el mismo fin. Así es, Felipe. Eso en la política se llama armonización, en la política pública. Entonces, ¿qué reconoce la política que tú estás planteando? La nuestra reconoce 3 sombrillas principales. La primera, las agendas internacionales, o sea, lo que establecen los ODS, las agendas urbanas, y por supuesto los 7 principios de ONU Habitat, que son para el mundo en general. Luego reconocemos el Plan Nacional de Desarrollo, por supuesto, y los subsiguientes, porque la política tiene un plan de trabajo, por supuesto, de 10 años en su plan estratégico, y reconoce las agendas departamentales que están no solamente puestas en el plan de ordenamiento que fue acogido en el 2019, sino en lo que plantea la Agenda 2040, que plantea más de 20 megas para los diversos sectores. Uno de ellos es vivienda, déficit habitacional cero, entonces estamos armonizados ahí, pero adentro hay unos enfoques, es el enfoque de género, el enfoque étnico. Nosotros socializamos esta política con comunidades indígenas, con comunidades afro, para que se vieran reconocidas. Esta política reconoce este tipo de factores regionales y de territorialización. Sabemos que Antioquia es distinta, asimétrica en ingresos, distinta en paisaje, distinta en componentes. Tenemos viviendas de riberas de río, viviendas en páramo, viviendas al lado del mar, viviendas en alta montaña como en el suroeste o en un valle como en el área metropolitana. Esa diversidad tiene que ser atendida de manera diferencial. Esto es lo que reconoce y así se armoniza y se sitúa la política. Gerente, ¿cuáles son esas regiones de Antioquia donde todavía hay déficit o las más afectadas por este déficit de vivienda? Definitivamente hay 3 que son, digamos, muy fuertes en el tema, no por la cantidad de viviendas, sino por la problemática proporcional con relación a sus habitantes. Esos son el Urabá, el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño. Es decir, si uno lo va a ver por volumen, en personas, entonces el área metropolitana, por supuesto, tiene el mayor déficit porque hay una mayor concentración de la población. Pero cuando uno lo ve en relación de lo que significa esa región en sí misma, en porcentaje, en términos de equidad, esas 3 regiones, subregiones. Gerente, le escuché ahorita este término, política del suelo. ¿Qué contempla esto? Porque cuando miramos en términos de valorización lo que viene pasando en algunas regiones, pues los municipios prácticamente se quedan sin zonas donde construir viviendas de interés social y prioritario.
Aquí el suelo se ve de una manera más amplia, Paula, porque no es solamente el tema de valorización, esos son figuras, digamos, sofisticadas que tienen ya los centros urbanos, que tienen planes de ordenamiento territorial muy sólidos, como Medellín, Envigado, Río Negro, Sabaneta, La Ceja. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en Anzá? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Bagre o en Caucasia, donde esas figuras todavía no están muy consolidadas? Entonces, esto es una visión amplia del suelo. Quisiéramos poder construir, y es uno de los mecanismos de la política, un banco de suelos para vivienda en el departamento, pero eso es el reconocimiento del suelo público y privado que esté habilitado para vivienda, no solo suelo público, sino el privado, porque tenemos que saber la capacidad que tiene un municipio para poder crecer en esos términos. Nosotros quisiéramos que si alguien nos preguntara, mire, yo quiero crecer en Nechí en vivienda, ¿es posible? Le decimos, sí, mire, Nechí tiene estos suelos con disponibilidad, con norma, habilitados con servicios públicos o no. Entonces, ese arqueo del suelo y que haya mecanismos incluso que propongan creación de mecanismos económicos para adquirir suelo, también es importante. Eso no existe en el país, claro, pero nosotros queremos apuntarle a que pueda existir, a que puedan existir aportes varios para poder adquirir suelo. Eso es disruptivo completamente. Aquí la gente pregunta, de los temas que más gustan son los mejoramientos de vivienda. Eso es impresionante porque la gente cree que es mucho el trámite para una vivienda nueva y cuando se mete en el mejoramiento es prácticamente una vivienda nueva. O sea, la gente es muy agradecida porque cuando se mejora una unidad sanitaria o una cocina, que además la gente no sabe, y esa cocina ustedes la vienen contratando directamente el paquete completo con ASEP. Yo me di cuenta de estos días, o sea, todo es paquete completo, entonces la gente tiene una cocina nueva, o sea, pasan de tener todo esto y de un momento a otro es un sueño hecho realidad. ¿Cómo es ese proceso? Cuando una persona dice, yo voy a esperar vivienda nueva, no, yo quisiera mejor adquirir el beneficio del mejoramiento, ¿es posible alguna vez que esta persona que tiene el mejoramiento pueda tener la ampliación de su casita? Porque todo el mundo quiere más, que eso es otra cosa. Por supuesto, Juan. Pero aquí son temas que tienen distintos matices también. Los mejoramientos es en viva, yo lo he contado varias veces aquí en Consejo de Reacción, es lo que más nos gusta. A mí me encantan porque no solamente es sacar a una persona de una condición de precariedad como vive, sino que es darle un reconocimiento al esfuerzo que hizo durante toda su vida en él mismo construir esa vivienda o llegar a ella de alguna manera, pero no le alcanzó, digamos, para poderla cerrar. Entonces, como no le alcanzó, lo que le falta es o el baño o el piso o las dos cosas. Entonces, el mejoramiento se constituye hoy, digamos, como un estructurante fundamental de poder resolver el déficit del territorio, y es el déficit mayor que tenemos en Antioquia. ¿Cómo se postulan las personas? Con las convocatorias que sacamos a través de las alcaldías. Correcto. Nosotros, nuestro mayor socio siempre será un alcalde, un municipio. También contribuye el sector solidario y las cajas de compensación, pero por supuesto es a través de los municipios donde tenemos más atención masiva con relación a esto. Nosotros hoy tenemos más de 33.000 mejoramientos firmados y hemos ya creo que pasado la cifra de 18.000 más o menos. 33.000 mejoramientos. Sí, en eso estamos trabajando muy acelerado. Es que es un y para finalizar hermoso. Este periodo, ¿cuántos eso sí que van a ser? impacta la calidad de vida de las familias. Que teníamos como meta 30.000, pero hoy tenemos ya pasamos los 33.000. Eso pues en los indicadores cuenta como 100%, nunca cuenta como superior. Pero realmente nos tiene muy complacido. Hoy todavía hay alcaldes que dicen, oiga, si podemos hacer más, todavía me le apunta si faltan solo 3 meses. Traiga más. Gerente, ¿a qué hora es la plenaria, la reunión en la asamblea? Ya paso a la calle para salir a la asamblea a las 8 de la mañana. Empieza Gente nos cuenta, si hay algún diputado por ahí atravesado, hay que hacer el juiciamiento, porque esto definitivamente, ¿quién no va a querer? Si hay que ir a hacer barra, vamos y hacemos barra. No, es que esto es un proyecto, mire, lo repito, de las cosas que la gente ha visto en esta administración son estos proyectos de mejoramiento, vivienda nueva, legalización. Repito, esto realmente cambia la calidad de vida de las personas, Felipe, pero drásticamente, radicalmente. Gerente, pendientes, arranque para que no llegue, bueno, todavía tiene tiempito porque es allí, y nosotros pendientes de lo que ocurre. Nos hace mucha fuerza, muchas gracias a todos y feliz día.